Hola, mi nombre es Yoseli León y en compañía de mi compañero Cristian Cantúa les voy a platicar acerca de la educación basada en evidencias aplicadas en las ciencias experimentales. ¿Qué es la EVE? La educación basada en evidencias EVE aplicada en las ciencias experimentales se basa en la idea de utilizar la evidencia científica disponible. Esto implica utilizar investigaciones y estudios científicos para identificar las mejores prácticas educativas, así como diseñar estrategias de enseñanza que sean efectivas. Por otro lado, en el contexto de las ciencias experimentales, la EVE se enfoca en fomentar el pensamiento crítico, la indagación y uso de métodos científicos en el aula. Además, se busca que los estudiantes no solo adquieran conocimientos teóricos, sino que también desarrollen habilidades de investigación, resolución de problemas y análisis de datos. Ok, continuando con la presentación nos encontramos con los antecedentes de la educación basada en evidencias, que nos dice que la necesidad de respaldar las prácticas médicas con pruebas científicas surgió a finales de los años de 1970, cuando ciertos investigadores se dedicaron a establecer conexiones entre las acciones médicas habituales y la investigación clínica ya disponible. También menciona que el Dr. Cochrane destacó la falta de fiabilidad en muchas decisiones médicas y contribuyó a la organización del servicio de salud en el país del Reino Unido. Además, la colaboración Cochrane se fundó con el propósito de promover revisiones sistemáticas de temas médicos importantes. Por otro lado, menciona Hugh Graves en 1996 que aunque la medicina y la educación comparten enfoques centrados en las personas, han experimentado impactos diferentes debido a las características de la ciencia e investigación de cada campo. Aquí el autor se refiere a que las disciplinas que sustentan la educación, tales como la psicología, la filosofía, la historia, la sociología, entre muchos otros, proporcionan conocimientos específicos, pero este conocimiento no se refleja directamente en las prácticas de enseñanza. Puesto que la medicina y la educación son profesiones muy semejantes en su práctica, a continuación se presentan las principales diferencias entre la medicina basada en evidencias y la educación basada en evidencias. Primeramente tenemos que los desarrollos científicos en los dos campos han tenido impactos muy diferentes en cada profesión. En el campo de la medicina, las investigaciones han permitido crear un lenguaje técnico, mientras que en la enseñanza tal lenguaje técnico no existe. En medicina, la investigación tiene un carácter acumulativo, mientras que en la educación es totalmente al contrario. Una diferencia importante es la identidad de las personas que hacen investigación. En medicina, gran parte de la investigación es desarrollada por expertos y científicos en el área, mientras que en el campo educativo es desarrollada por académicos que, si bien se dedican a investigación, no tienen experiencia en la enseñanza en el contexto escolar. Finalmente tenemos que los medios de difusión de las investigaciones es otra gran diferencia. En medicina se cuenta con revistas que favorecen la circulación de los avances científicos, mientras que en la educación aún falta un mayor desarrollo para el acceso a los resultados de las investigaciones. Revisiones sistemáticas y metaanálisis. Las diferentes organizaciones que promueven el uso de la información científica para la toma de decisiones profesionales y políticas plantean la importancia de identificar, evaluar y sintetizar la evidencia que se obtiene de la investigación y presentarla a los usuarios en formatos claros y accesibles. Por otro lado, tenemos lo que es el término del metaanálisis, que este fue introducido por Glass en el año de 1976 y se refiere al uso de métodos estadísticos sofisticados que permiten la combinación y análisis de los resultados obtenidos por diferentes estudios que examinan la misma pregunta con el objeto de integrar los diferentes hallazgos. Fuentes del conocimiento para la toma de decisiones educativas. Eso significa un cambio importante en la generación y evaluación de prácticas, programas y desarrollos educativos, en medida en que estos se pensaría a partir de la integración de tres fuentes de conocimiento para la toma de decisiones educativas. Como primero, tenemos la experiencia de los profesores. Después tenemos la evidencia científica y por último, pero no menos importante, los intereses y necesidades de las y los estudiantes. Es importante aclarar que ninguno de los tres componentes del modelo es más importante que otro y que todos son indispensables. Se requiere una interacción recíproca y equilibrada de los tres componentes al momento de tomar una decisión.
A continuación hablaré acerca del método experimental en la educación. El método científico experimental es un conjunto de técnicas que se utilizan para investigar fenómenos, adquirir nuevos conocimientos o corregir e integrar conocimientos previos. El método experimental es fundamental en la investigación científica ya que involucra la observación, medidas, experimentación, pruebas y adaptación de hipótesis. Este método se aplica en diversas disciplinas como pueden ser biología, química, física, geología, entre otras más. Los pasos del método experimental son los siguientes. En primer lugar tenemos a la observación, en segundo lugar tenemos a la pregunta de investigación, en tercer lugar la hipótesis, en cuarto lugar el diseño experimental, en quinto lugar el análisis de datos, en sexto lugar las conclusiones y finalmente tenemos la comunicación de los resultados. Pero, ¿y por qué es importante el método experimental? El método experimental es esencial en las investigaciones científicas ya que permite validar hipótesis, controlar variables, reproducir resultados y acumular un conocimiento. También contribuye al desarrollo tecnológico, mejora la toma de decisiones y ayuda a identificar errores y sesgos en la investigación, lo que lo convierte en una herramienta fundamental para el avance científico y la comprensión del mundo que nos rodea. Al momento de nosotros poner en práctica la teoría en el aula, esto nos permite brindarle a nuestros estudiantes conocimientos más significativos y fructíferos. En mi caso me tocó impartir clases al grupo de primero en la telesecundaria número 246 de la comunidad de Choaquila, en el mes de marzo, en donde tenía que realizar un experimento con mis estudiantes en el tema de adicciones versus vida saludable de la asignatura de biología. El experimento era acerca de los efectos del alcohol sobre el hígado. Para esto los estudiantes tenían que poner un hígado en el agua y otro en alcohol y observar qué pasaba con el paso de los días. Los estudiantes en la realización del experimento se mostraron muy motivados y curiosos por saber qué iba a pasar con los hígados. Considero que realizar experimentos con nuestros estudiantes es una manera de brindarles la oportunidad de aplicar sus conocimientos, así como desarrollar habilidades y además fomentar la curiosidad, la creatividad y la resolución de problemas. Aplicación de los resultados de investigación en el contexto escolar. Ok, al momento de nosotros aplicarle a teoría en el campo académico o en nuestro caso en las prácticas profesionales, permite pues a grandes rasgos mejorar la calidad educativa de nuestros estudiantes. Por ejemplo, en mi caso, que yo practiqué en la escuela telesecundaria 249 ubicada en la comunidad de Nabolato, me dieron el tema de las fuerzas de atracción entre los objetos de la asignatura de física de segundo grado, ¿no? El producto que marcaba el mismo libro era la construcción de un puente de palitos de madera. Y en dicho experimento los estudiantes debían de demostrar los conocimientos adquiridos durante las semanas, ¿no? Entonces yo me pude percatar que los estudiantes estaban muy concentrados, muy interesados en la construcción del puente de palitos de madera. Ellos se comunicaban para poder hacerlo, incluso descifraron el patrón de la colocación de los palitos. Se comentaban entre ellos que unos lo sostenían de un lado mientras los otros colocaban los otros palitos, etcétera, etcétera, ¿no? Y puedo decir que el experimento, o un experimento de la construcción de puentes con palitos de madera ayuda a los estudiantes a desarrollar una comprensión más profunda, pues en lo que es en el tema principal, ¿no?, de las fuerzas y la interacción entre los objetos, así como habilidades de diseño, la planificación, la resolución de problemas. También fomenta la creatividad y la experimentación, lo que es fundamental para el aprendizaje en STEAM.